Muy buenas tardes. Siendo las 15 horas del día 23 de junio de 2012 y estando reunidos en la sala número 5 de este tribunal, daremos inicio a la audiencia de vinculación a proceso por la causa penal 1234 del 2012, que se instruye en contra de Carlos Puentes Ruiz por el delito de secuestro agravado, misma que será presidida por la ciudadana juez de control Ameirani Villasana. De pie para recibir a la juez. Buenas tardes, pueden tomar asiento. Para efecto de registro le voy a pedir a las partes que se individualicen. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Licenciada Kenia Mayoral Osuna, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Delitos Especiales, con datos de localización y notificación previamente registrados ante la administración de ese tribunal. ¿Quién la acompaña? El licenciado Diego Gómez Castañeda, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Especiales, con datos de localización y notificación previamente registrados ante la administración de este tribunal. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Muy buenas tardes. Licenciado en Derecho Víctor Magaña Mañagas, Consejo Profesional número 331-9091, con datos de notificación y localización previamente establecidos en la administración de este tribunal, en mi carácter de defensor privado. Gracias. Siendo esta una audiencia solicitada por el agente del Ministerio Público, le doy el uso de la voz para que se haga cargo. Su señoría, solicito permiso para ponerme. Adelante. Muy buenas tardes, su señoría. Esta representación social con fundamento en el artículo 19 constitucional en relación con el 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales solicita se dicte auto de vinculación al proceso en contra del señor Carlos Puentes Ruiz por los hechos siguientes. Que el día 22 de mayo de 2012, siendo aproximadamente la 1:10 de la madrugada, sobre la calle Carrera 9, a la altura del número 4217, una camioneta gris interceptó al señor Martín Casas y a la víctima, quienes se encontraban a bordo del vehículo Mazda Asahi color guinda con placas FGG 890. Bajándose de ella, el señor Carlos Puentes Ruiz, en compañía de otros sujetos mismos que portaban armas de fuego, obligando a la víctima a bajar del vehículo para así privarla de su libertad, y pidiendo a su esposo la cantidad de $1.000.000 por concepto de rescate de la misma. Circunstancias que se pueden acreditar con los siguientes antecedentes de investigación. Primero, dato de prueba consistente en la declaración de la víctima Patricia Venegas Cruz de fecha 19 de junio de 2012, recabada por el agente ministerial Armando Buitrago, donde declara que fue privada de su libertad el día 22 de mayo de 2012, aproximadamente a la 1:10 de la madrugada, sobre la calle Carrera, a la altura del número 4217, por 3 sujetos que viajaban a bordo de una camioneta gris. Segundo, dato de prueba consistente en la declaración del señor Martín Casas, esposo de la víctima, de fecha 19 de junio de 2012, recabada por el agente ministerial Armando Buitrago, misma donde manifiesta que el día 22 de mayo de 2012, siendo aproximadamente la 1:10 horas, sobre la calle Carrera 9, a la altura del número 4217, una camioneta gris se la atravesó en el camino, bajándose de ella 2 sujetos armados que posteriormente se llevaron por la fuerza a la señora Patricia Venegas. Por si no fuera suficiente, esta fiscalía cuenta con el tercer dato de prueba consistente en la declaración de Enrique Pimiento de fecha 7 de junio de 2012, recabado por el agente ministerial Armando Buitrago, misma donde manifiesta que en colaboración con Carlos Puentes planificó que privaría de su libertad a la señora Patricia Venegas para así obtener un rescate el día 22 de mayo de 2012. Cuarto, elemento que se recaba el día 22 de mayo a la 1:40 horas por el agente ministerial Armando Buitrago, consistente en la declaración del señor Lorenzo Lemos, donde manifiesta que ese mismo día, aproximadamente a la 1:10 de la madrugada, una camioneta gris le cerró el paso a un carro color guinda y consecuentemente se llevó por la fuerza a la víctima. Quinto, indicio del delito que se recaba el día 23 de mayo de 2012 a las 4:15 horas por el agente ministerial Armando Buitrago, consistente en impresión dactilar tomada del vehículo Mazda Asahi color guinda, mismo donde se encontraba la víctima, encontrada en la manija de la parte exterior de la puerta del copiloto y correspondiente al señor Carlos Puentes. Sexto, elemento de fecha de 5 de junio de 2012 que se recaba por el agente ministerial Armando Buitrago, consistente en la transcripción de las grabaciones de las llamadas telefónicas realizadas por el teléfono celular Nokia 1120 correspondiente al abonado número 316-227-0097 y a nombre del señor Carlos Puentes. Séptimo, elemento que se recaba el día 17 de junio de 2012 a las 19 horas por el agente ministerial Armando Buitrago, consistente en un arma de fuego 9 milímetros de serie 8909 con número interno 677654, encontrada en poder de Carlos Puentes al momento de su detención. Por lo anteriormente manifestado, es que esta Fiscalía considera que se cuenta con todos los elementos necesarios para que su señoría pueda resolver respecto de nuestra petición.
en virtud de que se establece claramente la existencia de un hecho que la ley tipifica como delito y asimismo la probabilidad de que él participó en el mismo. Hecho tipificado como el delito de secuestro agravado por el artículo 9 en relación con el artículo 10, fracción primera, inciso A, B y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en virtud de que se llevó a cabo en camino público, se realizó por un grupo de más de 2 personas y tratarse de una mujer en estado de gravidez, mismo que se llevó a cabo de una manera dolosa y en un grado de participación de coautoría conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracción primera y 16 del Código Penal para el estado de Querétaro. Encontrándose satisfechos todos los requisitos que marca nuestra norma adjetiva, consideramos que este honorable juzgador está en el momento oportuno de dictar auto de vinculación al proceso en contra del señor Carlos Fuentes. Es cuanto. Gracias, agente del Ministerio Público. Le pregunto a la defensa si va a realizar alguna manifestación. Claro que sí, su señoría. Adelante. Solicito permiso para ponerme de pie. Claro. Muy buenas tardes. Es claro, su señoría, que de los datos referidos por parte de la Fiscalía no existe razonabilidad alguna para establecer, ni siquiera en grado de probabilidad, la participación de Carlos Fuentes en los hechos que fueron materia de formulación de imputación, por lo que esta defensa se hará cargo de cada uno de los datos referidos por la representación social, para efectos de acreditar ante usted, honorable juzgador, de que no existen elementos para sujetar al proceso a mi representado. Primero, del dato consistente en el señalamiento directo a cargo de Enrique Pimiento, donde menciona que Carlos Fuentes fue quien diseñó todo el operativo para llevar a cabo el secuestro de la hoy víctima Patricia Venegas, no tiene lugar cabida, toda vez que, si bien es cierto que en él se hace un señalamiento, este no se encuentra relacionado con otros datos en donde se establezca la participación de mi representado Carlos Fuentes. Asimismo, por si no fuese suficiente, su señoría, obran las declaraciones dentro de la carpeta de investigación, como lo son Patricia Venegas, su esposo Martín Casas, el vigilante del edificio Lorenzo Lemos, en donde jamás, repito, jamás mencionan o inclusive señalan a Carlos Fuentes, quedando evidencia con ello, su señoría, de que del dato y del señalamiento aducido por la representación social no tiene lugar cabida. Es solamente una manifestación aislada de quien fue partícipe del hecho delictivo que se aconteció. Segundo, del dato referente a lo que es el teléfono móvil Nokia 1120 del abonado número 316-225-0097 que se encontró en posesión de Enrique Pimiento, sin embargo que está a nombre de Carlos Fuentes, esta defensa quiere hacer de su conocimiento que mi representado había extraviado anteriormente su teléfono móvil en el taller donde labora, no teniendo a su disposición dicho teléfono días anteriores a los hechos, por lo que mi representado se trasladó a las oficinas de Movistar para dar informes sobre lo sucedido. Existe un oficio, su señoría, realizado por la gerente de Movistar de nombre Valeria Salamanca, en donde da por enterado la situación de mi representado Carlos Fuentes. Tercero, del indicio recabado consistente en el registro y grabación de las llamadas efectuadas desde el teléfono móvil Nokia 1120, esta defensa quiere hacer de su aclaración que, como ya manifestamos anteriormente, mi representado no contaba con su teléfono móvil días anteriores a los hechos, y sin embargo, y es de suma importancia que usted, honorable juzgador, conozca, de la declaración de Enrique Pimiento se desprende que él fue quien realizó las llamadas de secuestro para pedir la liberación de la hoy víctima Patricia Venegas. Cuarto, en relación al informe de investigación referente a la recolección de huellas dactilares que se encontró en el automóvil del señor Casas, esta defensa solicita que se desestime este dato, toda vez que no habrá ningún informe pericial en el que se establezca mediante qué técnica, bajo qué procedimiento se llegó a la conclusión de que mi representado fue partícipe del hecho delictivo que hoy se le imputa, y que además fue omiso el agente ministerial en incluir cadenas de custodia de indicios recabados, toda vez que esta utilización de este dato es de suma importancia, ya que es ilícita y vulnera los derechos fundamentales de mi representado. Además, esta defensa cuenta con un informe privado de una investigadora privada, de nombre María Jaramillo, en donde ella menciona que el agente a cargo de las diligencias de esta investigación, de nombre Armando Vitrago, había sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de Justicia con fecha 10 de febrero de 2009 con anotación en su expediente, debido a que anteriormente el agente ministerial había sido negligente al momento de la recolección de las huellas dactilares.
situación por la cual esta defensa solicita a su señoría que usted tenga en consideración al momento de resolver, ya que es de suma importancia porque el agente ministerial ha trabajado sin la pericia indicada. Sin nada más que agregar, su señoría, esta defensa solicita que no se dicte auto de vinculación al proceso, toda vez que no se han reunido los requisitos que establece la fracción tercera del numeral 316 del Código Adjetivo de la materia, en donde menciona la Fiscalía, donde le imputa a mi representado todo lo anteriormente mencionado. Esta defensa hace hincapié en que no se reúnen ni siquiera testigos, indicios o inclusive instrumentos en el que mi representado resulte partícipe del hecho en comento. Es todo, señoría. Gracias, defensor. Se dicta auto de vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado de conformidad con lo establecido por el artículo 9 y 10, fracción primera, inciso A, B y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro en contra del señor Carlos Puentes Ruiz. Le pregunto a las partes si hay alguna otra solicitud. Sí, su señoría, la petición para la imposición de medidas cautelares. Adelante, agente del Ministerio Público. Solicito permiso para expresarme en sala. Claro. Su señoría, esta fiscalía, dado que se ha dictado el auto de vinculación a procesos por el delito de secuestro agravado, tiene a bien solicitarle a ese tribunal la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, tomando como fundamento lo establecido por el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto, el delito que hoy nos ocupa es catalogado como de aquellos que ameritan la imposición de la prisión preventiva de manera oficiosa, también es cierto que esta Fiscalía el día de hoy cuenta con datos de pruebas suficientes para justificar ante este tribunal la imposición de la medida en mención. Y cabe destacar que la finalidad que persiguen las medidas cautelares son preservar la integridad de la víctima o ofendido y los testigos, procurando su protección. Asimismo, evitar se obstaculice el procedimiento y, por último y no menos importante, evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. En cuanto a lo primero, conforme al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe procurar la protección para la víctima y los testigos en caso de riesgo fundado que peligre su integridad o ponga en riesgo su vida. Y en este sentido, el señor Carlos Puentes Ruiz importa peligro para la víctima, Patricia Venegas, y el señor Martín Casas, ya que, como se desprende de la carpeta de investigación, el señor Carlos Puentes conocía al señor Martín Casas, sus actividades diarias, sus horarios laborales, su auto e inclusive su domicilio, ya que estos laboraban para la misma empresa. Además, algunos días antes de que sucedieran los hechos, el señor Carlos vigiló a la pareja, la acechó y buscó el momento oportuno para lograr su cometido. En cuanto a lo segundo, de conformidad con el artículo 169, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que existe el riesgo fundado de que el señor Carlos influirá para que el coimputado y los testigos declaren falsamente, esto a través de amenazas e intimidaciones para que omitan la verdad en cuanto a la participación del señor Carlos en los hechos. En cuanto a lo tercero, de conformidad con el artículo 168, fracción primera del Código Adjetivo de la materia, el señor Carlos Puentes Ruiz podría fácilmente abandonar la ciudad, ya que primero, no cuenta con domicilio propio, segundo, no es soltero, tercero, no tiene hijos, y cuarto, su familia radica fuera de esta ciudad. Además, es necesario mencionar, y reitero, es de suma importancia mencionarle que la pena que se le podrían poner va de los 50 a los 90 años de prisión, según lo establecido por el artículo 10, fracción primera de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Asimismo, es necesario hacerles conocimiento que el señor Carlos fue detenido por caso urgente, ya que se encontraba a punto de escapar a la casa de su hermana, quien radica en la ciudad de Chichimequillas, y al momento de la detención portaba un arma de fuego. Por último, y solo para abonar a lo anterior, este tribunal deberá considerar lo establecido por el artículo 7, fracción octava, el artículo 12, fracción séptima y décima, así como el artículo 40, fracción primera de la Ley General de Víctimas, los cuales tutelan que se proteja a la víctima, al ofendido y a los testigos de cualquier amenaza, intimidación o cualquier otro acto que menoscabe sus derechos fundamentales. Esta Fiscalía también solicita que la medida cautelar que hoy nos ocupa
que la vigencia de la medida cautelar que hoy nos ocupa sea por el tiempo que dure la presente causa penal. Por lo anterior expuesto y fundado, su señoría, esta Fiscalía reitera la imperante necesidad de que se imponga la prisión preventiva, ya que de no hacerlo se pone en peligro sobre todo a la señora Patricia Venegas y al señor Martín Casas, en peligro de ser víctimas de otro hecho delictivo de la misma naturaleza. Es cuanto. Gracias, agente del Ministerio Público. Le pregunto a la defensa si va a realizar alguna manifestación. Claro que sí, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. Adelante. Su señoría, esta defensa solicita que se desestime la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, toda vez que la misma es excesiva y violenta los derechos consagrados dentro de nuestra Constitución y de los tratados internacionales en los que México forma parte. Si bien es cierto que el delito que hoy nos ocupa es un delito grave, como ya lo mencionó la Fiscalía, fundamentado en el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también es cierto que el primero constitucional establece que las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar conforme a lo establecido a la norma fundante, a nuestra norma fundante, inclusive a los tratados internacionales, siempre y cuando deben de interponer el principio pro persona. Siguiente, señoría. Si bien es cierto que, atendiendo a lo anterior, esta defensa solicita que considere lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece que se presuma la inocencia hasta que no se demuestre la culpabilidad, mismo principio que obra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, asimismo en la Convención Americana de Derechos Humanos en su numeral 8. Su señoría, tomando en cuenta en consideración la figura del control de convencionalidad, solicito que tenga a bien interpretar de conformidad las normas que esta defensa ha manifestado anteriormente, toda vez que no existe un riesgo, un peligro de sustracción ni obstaculización de la justicia por parte de mi representado, por las razones siguientes. Primero, su señoría, dentro de la carpeta de investigación no obra ningún dato o antecedente en donde se desprenda que mi representado quiso sustraerse de la justicia o inclusive hacerle daño a la víctima o a sus testigos. Segundo, dentro de la carpeta de investigación obra dentro de lo que es la declaración de mi representado, que él tiene un trabajo estable en un taller denominado Automotor Limitada, en donde se desempeña como mecánico automotriz, y que también tiene domicilio fijo en esta ciudad de Querétaro, en calle 56, número 2430. De acuerdo a lo establecido al criterio jurisprudencial, que es de suma importancia hacer la aclaración que este criterio es obligatorio para todas las autoridades, con número de registro 201-8459, que a su rubro indica: prisión preventiva, la pena máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar, vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, contenido en los artículos 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y séptimo y octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se desprende de aquí que la imposición de la prisión preventiva que solicita el Ministerio Público bajo el argumento de la penalidad, su señoría, esto solamente es una postura anticipada, sin justificación alguna, toda vez que solamente aseveran que la persona imputada se va a sustraer de la justicia, bajo el argumento de la posible imposición de una pena privativa de libertad. Por consiguiente, su señoría, esta defensa solicita que se lleve a cabo las medidas cautelares que a continuación esta defensa va a hacer de su conocimiento, conforme al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción primera, quinta, sexta y séptima, consistentes en: primero, la firma periódica mensual de la unidad Supervisión y Vigilancia de las Medidas Cautelares. Segundo, prohibición de salir del ámbito territorial que usted fije. Tercero, el sometimiento del cuidado de una institución o autoridad. Cuarto,
evitar concurrir al domicilio o trabajo de la víctima, o bien molestarla por sí o por interpósita persona, o cualquiera que usted, honorable juzgador, crea conveniente, con excepción, obviamente, en la prisión preventiva. Sin nada más que agregar, su señoría, esta defensa ha concluido. Gracias. Muchas gracias, defensa. Voy a solicitar un receso para efecto de resolver la presente solicitud.